Buenos días. Nosotros, José Ayamaya y Mateo Sánchez, vamos a exponer sobre el estado de situación financiera. En primer lugar, el estado de situación financiera se divide en 5 partes principales, con muchos activos y pasivos compensados entre sí. Aquí está el marco general para el nuevo estado de situación financiera, en el cual encontramos negocio, financiación, impuestos sobre la renta, operaciones discontinuadas y el capital. En este mapa encontramos la situación financiera y flujo de efectivo, en la cual nosotros vamos a encontrar todos los datos constituyentes del estado de situación financiera, los estados de flujo de efectivo y la información adicional, donde en el estado de situación financiera encontramos la utilidad, las limitaciones, la clasificación y el formato. Dentro del estado de flujo de efectivo encontramos el propósito, el contenido y formato, resumen de preparación y utilidades, y en información adicional están las notas, las técnicas de divulgación y otras pautas. Asimismo, los estados de situación financiera, o balance como también se le puede llamar, informan los activos, pasivos y patrimonio de una empresa comercial en una fecha en específico. Además, proporciona información sobre la naturaleza y monto de inversiones en recursos empresariales, obligaciones con los acreedores y participación en los recursos netos. Por lo tanto, estos estados de situación financiera ayudan a predecir montos, calendarios e incertidumbre de los flujos de efectivos futuros. Vamos a empezar hablando sobre los estados de situación financiera por la utilidad. En la utilidad encontramos 3 categorías, las cuales están la liquidez, la solvencia y la flexibilidad. Tenemos que la liquidez describe la cantidad de tiempo que se espera que transcurra hasta que un activo se realice o se convierta en efectivo, o hasta que se deba pagar un pasivo. En este punto, los acreedores están interesados en las relaciones de liquidez a corto plazo, como la relación entre efectivo y pasivos a corto plazo. En la solvencia, tenemos que es la capacidad de una empresa para pagar sus deudas a medida que vencen. Y si juntamos estas dos, tenemos que la liquidez y la solvencia afectan a una empresa la flexibilidad financiera, dado que esta mide la capacidad de una empresa para tomar acciones efectivas para alterar los montos y el momento de los flujos de efectivo para que pueda responder a necesidades y oportunidades inesperadas. Por ejemplo, una empresa puede llegar a estar tan cargada de deudas, es decir, tan financieramente inflexible, que tenga pocas o ninguna fuente de efectivo para financiar la expansión a pagar o la deuda que vence. Cuando una empresa tiene un alto grado de flexibilidad financiera, es más capaz de sobrevivir a los malos tiempos, recuperarse de contratiempos inesperados y aprovechar las oportunidades de inversión rentables e inesperadas. A continuación tenemos las limitaciones, las cuales está el costo histórico, juicios y estimaciones y omitir elementos de valor. En estas tenemos que la mayoría de los activos y pasivos se registran en costo histórico, es decir, que no informa un valor razonable más relevante. Además, las empresas utilizan juicios y estimaciones para determinar elementos informados. Y los estados de situación financiera necesariamente omiten muchos elementos que son de valor, es decir, de información no objetiva. Para clasificar las partidas en los estados financieros, las empresas agrupan aquellas partidas con características similares y separan las partidas con características diferentes. Por ejemplo, las empresas deben informar por separado y así se hace la clasificación, dado que tenemos los activos y pasivos con diferentes características generales de liquidez, los activos que difieren en su función esperada en las operaciones centrales de la empresa y los pasivos que difieren en sus cantidades, naturaleza y oportunidad. Asimismo, nosotros tenemos unos elementos de los estados de la situación financiera, los cuales tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio. Y aquí tenemos que las empresas luego dividen estos elementos en varias subclasificaciones, como lo podemos ver en este cuadro que está aquí, donde tenemos dentro de los activos, tenemos los activos no corrientes, las inversiones, las propiedades y los activos intangibles, y dentro de los pasivos y patrimonio tenemos el capital, los pasivos no corrientes, pasivo circulante, entre otros. Partiendo de este hecho, tenemos que los activos no corrientes son efectivos y otros activos que una empresa espera convertir en efectivo, vender o consumir a largo plazo, es decir, en más de un año. También tenemos las inversiones, las cuales se pueden clasificar en 4 grupos. Tenemos que las inversiones en valores como bonos, acciones ordinarias o pagarés a largo plazo.
Tenemos las inversiones en activos tangibles que no se utilizan actualmente en operaciones y las inversiones reservadas en fondos especiales e inversiones en sociedades dependiendo o asociadas no consolidadas. Las empresas agrupan las inversiones en valores de deuda y de capital en 3 carteras separadas con fines de valoración y presentación de informes, dentro de los cuales tenemos retenido para la colección, los cuales son títulos de deuda que una empresa gestiona para cobrar el principal contractual y los pagos de interés. Tenemos el comercio, que también se denomina como designado a valor razonable con cambios de resultados, que son los títulos de deuda y capital comprados y mantenidos principalmente para la venta en el corto plazo para generar ingresos en cambios de precios a corto plazo. Y tenemos el patrimonio no negociable, el cual son ciertos valores de renta variable mantenidos con fines distintos a la negociación, por ejemplo, para cumplir con un requisito legal o contractual. Asimismo, tenemos dentro de la clasificación estas que tenemos a continuación, las cuales son propiedad, planta y equipo, los cuales son activos tangibles de larga duración que se utilizan en las operaciones habituales de negocio. Estos activos consisten en propiedades físicas como terrenos, edificios, maquinarias, muebles, herramientas y recursos desperdiciados. También tenemos los activos intangibles, los cuales carecen de sustancia física y no son instrumentos financieros. Incluyen patentes, derechos de autor, franquicias, fondo de comercio, marcas comerciales, nombres comerciales y listas de clientes. También tenemos otros activos, los cuales son elementos incluidos en la sección de otros activos y varían ampliamente en la práctica. Algunos incluyen partidas como gastos pagados por adelantado a largo plazo y cuentas por cobrar no corrientes. Otros elementos podrían incluirse son activos en fondos especiales, propiedad. También tenemos los activos circulantes, los cuales son efectivos y otros activos que una empresa espera convertir en efectivo, vender o consumir en un año o en el ciclo operativo, lo que sea más largo, es decir, un activo corriente. El ciclo operativo es el tiempo promedio entre el momento en que una empresa adquiere materiales y suministros y cuando recibe efectivo por las ventas del producto. Aquí mismo tenemos que los 5 elementos principales que se encuentran en la sección de activos corrientes y sus bases de valoración se encuentran en estas categorías, las cuales vamos a explicar más adelante. Empezamos por los inventarios, los cuales sirven para presentar los inventarios de manera adecuada. Una empresa revela la base de evaluación, por ejemplo, el menor costo o valor realizable neto y el supuesto de flujo de costos utilizados. Además tenemos las cuentas por cobrar, las cuales una empresa debe identificar claramente cualquier pérdida anticipada debido a incobrables, el monto y la naturaleza de las cuentas por cobrar no comerciales y las cuentas por cobrar utilizadas como garantía. Y a continuación vamos a presentar los gastos pagados por anticipados que va a explicar mi compañero Mateo. Listo, ahora vamos a hablar sobre los gastos pagados por anticipo. Bueno, estos incluyen gastos pagados por adelantado en activo circulante y si éste recibirá beneficios. ¿Cuál es el propósito de estos? Es informar los gastos pagados por adelantado por el monto del costo no vencido o no consumido, ¿ya? Un claro ejemplo puede ser la póliza de seguros o un alquiler. Bueno, vamos a hablar sobre las inversiones a corto plazo. En sí, una empresa debe reportar los valores negociables. Estos son deuda o el capital. Y estos valores negociables los define como activos circulantes. Y los clasifica como no negociables individuales a inversiones. No negociables individuales inversiones. Los clasifica como corrientes o no corrientes. Tenemos que tener muy claro aquí que todos los valores negociables se registran a valor razonable. Vamos a seguir con el siguiente elemento. El efectivo. Pues en sí el efectivo consiste en una moneda, pero y también deposita a la vista dinero disponible a pedido en una institución financiera. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre un equivalente de efectivo. ¿De qué se trata esto? Bueno, son inversiones a corto plazo, pero de gran liquidez, que vencerán en 3 meses o menos. ¿Listo? Un gran ejemplo de esto puede ser Adidas. Adidas tiene efectivos en bancos y en cajas, así como depósitos bancarios a corto plazo. Tenemos que tener en cuenta que en equivalentes de efectivo se debe revelar cualquier restricción o compromiso relacionado con la disponibilidad del efectivo.
Ahora vamos a adentrarnos al capital, que es uno de los más duros de entender. Decía el libro porque se segmentan demasiadas cosas. Bueno, empecemos con el capital social. Como dije, es duro de entender por su complejidad con acuerdos de acciones ordinarias y preferentes. Pero el capital social es el valor nominal o declarado de las emisiones emitidas. Estos incluyen como acciones ordinarias, es decir, acciones comunes, y acciones preferentes. Bueno, vayámonos al compartir premium. ¿Qué es esto? Es el exceso de las cantidades desembolsadas sobre el valor nominal o declarado. Listo, nada más. ¿Qué son ganancias retiradas? Son ganancias no distribuidas de la incorporación. Listo. ¿Qué son otros ingresos integrales acumulados? Son la cantidad total de las otras partidas de utilidad integral. ¿Ya? ¿Qué son acciones de tesoros? Bueno, generalmente son las cantidades de acciones ordinarias recompradas. Y por último, interés no controlador. Podríamos decir como interés minoritario. Estas son la proporción del patrimonio de subsidiarios que no son propiedad de la compañía informante. ¿Ya? Ahora vámonos para pasivos corrientes. Perdón, para pasivos no corrientes. Estos son los que vencen dentro del ciclo operativo actual, como pasivo corrientes. Si el pago de la obligación requiere el uso de los activos corrientes, ¿ya? Entonces existen tres tipos: las obligaciones derivadas de situaciones específicas financieras, las obligaciones derivadas de las operaciones ordinarias de la empresa, que pueden ser pensiones u obligaciones, y las obligaciones que dependen de la ocurrencia, es decir, efectos que confirman el monto a pagar. Ahora vamos sobre los pasivos circulantes y pasivos corrientes. Bueno, un pasivo circulante generalmente son obligaciones que una empresa espera liquidar en su ciclo normal de su operación u año. Aquí podemos entrar como cuentas por pagar resultantes de la adquisición, cobros recibidos por adelantado para la entrega de bienes, otros pasivos cuya liquidación se producirá dentro del ciclo operativo, y los pasivos estimados se denominan provisiones. Y ahora, para hablar sobre los pasivos corrientes, podemos decir que si los montos son materiales, se clasifican como impuesto para la renta y otras partidas devengadas por separado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el estado de flujo de efectivo. Estos proporcionan información relevante sobre costos y pagos en efectivo, efectos en efectivo de las operaciones durante el periodo, aumento o disminución neta en efectivo durante el periodo, y estos ayudan, un propósito de estos estados de flujo de efectivo es que ayudan a los inversores, ¿ya? Bueno, pero ahora vamos a hablar sobre el contenido y el formato del estado de flujo de efectivo. Entonces, estos son cobros y pagos en efectivo y se dividen en actividades de explotación que implican los efectos en efectivo de las transiciones que determinan los ingresos netos. En actividades de inversión, que estas incluyen hacer y cobrar préstamos, de adquirir y exponer inversiones. Y por último, actividades financieras, que esto se puede ver como el pasivo y el patrimonio. Ellos obtienen recursos de los propietarios y proporcionan un rendimiento de su inversión, y también pedir prestado dinero a los acreedores. Bueno, sigamos con este diagrama que puso el libro, que está en inglés, pero se los voy a explicar en español. A ver, dice actividades operativas. ¿Qué significa esto? Que los recibos pagados de efectivos, es decir, los ingresos, exceden los gastos en efectivos. Si ven cómo va con la línea roja, inflow cash significa como influencia de dinero, es decir, como inyecta dinero al cash pool, que es como, por decirlo así, el cash pool significa cuenta macunada, que es como donde llega todo el efectivo. Y ve que como el cash pool también sale el outflows of cash, que significa como saca el efectivo a las actividades operativas, que estas son los gastos en efectivos que exceden recibos de efectivo en ingreso. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre las actividades de inversión, que son venta de propiedades, de título de deuda o cobro de préstamos. Lo mismo, inyecta cash pool y saca, si ven que saca a actividades de inversión, que compra, ahora ya es compra propiedad,
título de deuda, préstamos a otras entidades. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre las actividades financieras. Mira, dice emisión de acciones de valores, bonos y pagarés. Inflows of cash significa inyecta cash y saca a las actividades financieras, que son pago de dividendos, canje de deuda, ¿sí? Entonces, si usted se aprende uno de estos, el contrario es donde sale el efectivo. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre el valor de la declaración, que este ayuda a los usuarios a evaluar la liquidez, la solvencia y la flexibilidad financiera. Y hablamos de la liquidez, que muy resumidamente podríamos decirlo como proximidad al efectivo de activos y pasivos. Para hablar de la solvencia tenemos que es la capacidad de una empresa para pagar sus deudas a medida que maduran. Y por último, la flexibilidad es como la capacidad de responder y adaptarse a la adversidad financiera. Bueno, vamos a hablar sobre la preparación de estados de flujos de efectivo. Primero, el efectivo neto proporcionado o utilizado por actividades operativas. Luego vendríamos actividades de inversión y financiación. Tercero sería determinar el cambio, es decir, si sube o baja de efectivo durante el periodo. Cuarto sería, consiste en el cambio en efectivo con los saldos de efectivos inicial y final. Luego viene el efectivo neto provisto por actividades operativas. ¿Qué son? Son exceso de cobros en efectivo sobre pagos en efectivo de actividades operativas. Y también podríamos hablar de ellos como ingresos netos sobre una base de vengada a un base efectivo. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta que una actividad, el libro decía, una actividad inversora puede ser la compra de un terreno. Actividades significativas no monetarias. Significan, se me olvidó ponerlo acá, pero significan emisión de acciones ordinarias para compra de activos, conversión de bonos en acciones ordinarias, emisión de deuda para compra de activos o canjes de activos de una larga duración. Entonces se estará preguntando, ¿qué pasa cuando hay una actividad significativa que no afecta al efectivo? Bueno, el libro decía que cuando una financiación o inversión significativa que no afecta el efectivo, no se informa en el cuerpo de estado. De hecho, se toma como una nota separada a la derecha del estado de flujo. Del estado que estamos haciendo. Bueno, vamos con unas ecuaciones. Primero tenemos que decir la utilidad del estado de flujos de efectivo. El libro decía que la felicidad es un flujo de caja positivo, en efectivo, es decir, un elemento vital. Las empresas a veces informan cifras elevadas de ingresos netos, pero en efectivo, aquí tengamos muy claro esto. Cuando las empresas a veces informan cifras elevadas de ingresos netos, es decir, que tienen demasiados ingresos, por decirlo así, pero no lo tienen como en físico, como es el efectivo, pero aquí dice, pero el efectivo neto lo tienen negativo, es decir, que no tienen el efectivo neto, hay mayor probabilidad de que la empresa quiebre, ¿ya? Ahora hablemos sobre la liquidez financiera. Bueno, esta se usa cobertura actual de la deuda en efectivo y puede liquidar sus pasivos corrientes de sus operaciones en un año determinado. Por eso es que es efectivo neto provisto por las actividades de producción sobre pasivo corriente promedio, y esto nos va a dar igual al efectivo actual de cobertura de deudas. Por último, ya tenemos la flexibilidad financiera. ¿Qué es? Es cobertura de deuda en efectivo, es decir, pagar sus pasivos en efectivo, neto proporcionado por actividades operativas. ¿Qué es lo que es? Es efectivo neto provisto por las actividades de producción, menos gasto de capital, menos dividendos, y esto nos da flujo de efectivo libre. Bueno, entonces aquí podemos decir que entre mayor sea la cantidad de flujo de caja libre, mayor será la flexibilidad financiera. Y ya. Ahora va a terminar mi compañero José David Amaya. Listo. Vamos a continuar con la información adicional, donde tenemos que las NIIF requieren que se presente actualmente un juego completo de estados financieros,
puesto que las empresas también deben proporcionar información comparativa del periodo anterior. En otras palabras, se deben informar dos juegos completos de estados financieros y notas relacionadas, las cuales se componen de 5 elementos. El primero es un estado de situación financiera a final del periodo, un estado de resultado integral para el periodo, un estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y por último notas que comprenden un resumen de las políticas contables importantes y otras explicaciones de información histórica. A continuación tenemos las políticas de contabilidad, las cuales son los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas que aplica una empresa en la preparación y la presentación de información financiera. Por lo tanto, las empresas presentan un resumen de políticas contables significativas, generalmente como la primera nota de los estados financieros. Esta información a revelar es importante porque si no se comprenden estas políticas, los usuarios de los estados financieros no pueden realizar los estados financieros para hacer comparaciones entre empresas. En muchos casos, las NIF requieren revelaciones específicas, por ejemplo, utilizando el estado de situación financiera, como por ejemplo las revelaciones de notas incluyen: primero, los elementos de propiedad, planta y equipo se desagregan en clases. 2. Las cuentas por cobrar se desagregan en montos por cobrar de clientes comerciales, cuentas por cobrar por partes relacionadas, pagos anticipados y otros montos. 3. Los inventarios se desagregan en clasificaciones como mercancías, producción, suministros, trabajo en proceso y productos terminados. Y 4. Las previsiones se segregan en previsiones para beneficios a empleados y otros conceptos. A continuación vamos a presentar las técnicas de divulgación, las cuales las empresas deben divulgar de la forma más completa posible el efecto de las diversas incertidumbres sobre la situación financiera, los métodos de valoración de activos y pasivos y los contratos y acuerdos de la empresa. Dentro de las principales técnicas de divulgación se encuentran: primero, las explicaciones entre paréntesis, las cuales las empresas a menudo proporcionan información adicional mediante explicaciones entre paréntesis después del artículo. Esta información adicional pertinente sobre el estado de situación financiera agrega claridad e integridad. Tiene una desventaja sobre una nota porque atrae la información adicional al cuerpo de la declaración, donde es menos probable que los lectores lo pasen por alto. Las empresas, sin embargo, deben evitar largas explicaciones entre paréntesis que podrían distraer. 2. Tenemos los elementos de referencia cruzada y contrarios, los cuales las empresas hacen una referencia cruzada de una relación directa entre un activo y un pasivo en el estado de situación financiera. Y 3. Establecer cuentas adjuntas o de contrapartida. Una contracuenta en un estado de situación financiera reduce una cuenta de activo, pasivo o patrimonio. Las contracuentas brindan cierta flexibilidad para presentar la información financiera, con el uso de la cuenta despreciación acumulada. Por ejemplo, un lector del estado de cuenta puede ver el costo original del activo, así como la depreciación hasta la fecha. Una cuenta adjunta, por otro lado, aumenta una cuenta de activo, pasivo o patrimonio. Un ejemplo es el ajuste del valor razonable, que cuando se agrega a la cuenta de inversión de capital no negociable, describe el activo de inversión total de la empresa. Y por último tenemos las otras pautas, las cuales se dividen en 3 categorías también. La primera es compensación, la cual indica que es importante que los activos y pasivos y los ingresos y gastos se informen por separado, de lo contrario puede resultar difícil para los usuarios comprender las transacciones o eventos que ocurrieron en la empresa. Como segundo lugar tenemos consistencia, la cual, como parte de la comparabilidad, el marco conceptual indica que las empresas deben seguir principios y métodos consistentes de un periodo a otro. Como resultado, las políticas contables deben aplicarse consistentemente para transacciones y eventos similares, a menos que una NIF requiera una política diferente. Y 3, tenemos la presentación justa, la cual las empresas deben presentar de manera justa la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la empresa. Presentación fiel significa la representación fiel de transacciones y eventos utilizando las definiciones y criterios de reconocimiento en el marco conceptual. Se presume que el uso de las NIF con la relación adecuada como resultado de estados financieros que se presentan razonablemente. Y para terminar tenemos el formato del estado de situación financiera, el cual presenta la información en 2 maneras. El formulario de cuenta, que en el lado izquierdo se ubican los activos y en el lado derecho los patrimonios y pasivos por secciones. La desventaja de esta es que es la necesidad de un espacio amplio, y para evitarlo se llena un formulario de informe, secciones una encima de la otra.
Y así damos por finalizada el tema. Muchas gracias.